El sol implacable caía sobre la tierra resquebrajada de las Badlands, como un martillo que golpeaba sin piedad y convertía el horizonte en un espejismo ardiente. Era una tierra que no perdonaba errores, una verdad que Abigail Kane conocía hasta en los huesos. Mujer solitaria, había forjado su vida en un suelo áspero, endurecida como los viejos álamos torcidos que se aferraban a los cauces secos. Una tarde abrasadora, mientras seguía el rastro de un becerro perdido, algo llamó su atención: un círculo oscuro en el cielo, buitres girando, y debajo de ellos una figura inmóvil. Lo que descubrió no solo pondría a prueba su corazón endurecido, sino que uniría su destino para siempre con un pueblo del que hasta entonces apenas había escuchado murmullos en el viento, los Lakota. Corría el año de 1876. El aire en el territorio Dakota estaba cargado de desconfianza, un caldo hirviente entre colonos blancos que disputaban la tierra y las tribus nativas que la habían habitado por generaciones. Esta es la historia de una mujer que se atrevió a desafiar las normas no escritas de su época. Una mujer que al salvar una vida, terminó enredada en una profecía imposible de imaginar. Es el relato de cómo Abigail Kane, ranchera solitaria con un pasado marcado por sombras, se convirtió en la inesperada voz de un futuro que nunca buscó, pero que acabaría definiéndola. Prepárate para adentrarte en el corazón del viejo oeste, donde la lucha diaria por sobrevivir templaba los lazos más profundos, en medio de pruebas casi imposibles. Esta es la voz del río fantasma. El hedor la golpeó primero, ese tufo metálico de la muerte cocinándose bajo el sol abrasador de Dakota. Abigail Kane, mujer de rasgos duros y firmes como el paisaje que habitaba, espoleó a su yegua alazana Jaspe. Su rifle Winchester descansaba en la funda, un peso familiar y reconfortante. La muerte no le era ajena. Era compañera constante en esas tierras socia, silenciosa, en el baile por la supervivencia. Pero los buitres oscuros contra el cielo pálido delataban una presa reciente, y en su estómago se encogió ese miedo frío que ya conocía. Su rancho, un puesto solitario levantado en la inmensidad de la pradera, quedaba a kilómetros del pueblo más cercano, Deadwood. La soledad era un don y un castigo. Le daba refugio frente a las miradas y juicios de una sociedad que había decidido dejar atrás. Pero también significaba que no podía esperar ayuda de nadie. Ella era su propia ley, su doctora, su guardiana. Al coronar una loma baja por fin, vio el motivo de la vigilia macabra de las aves. No era el becerro extraviado ni un venado herido como había pensado. Era un niño. Un pequeño de 6 o 7 años tirado sobre la tierra reseca, con su túnica de gamuza rota y el rostro vuelto hacia el cielo inmisericorde. Era Lakota, lo delataban el fino trabajo de cuentas en sus mocasines y la pluma de halcón atada a su largo cabello negro. Un escalofrío de aprensión la recorrió. Que un niño Lakota estuviera tan cerca de su rancho era un problema serio. La tensión entre colonos y nativos estaba en un punto de quiebre. El reciente hallazgo de oro en las colinas negras, territorio sagrado para los Sioux, había atraído oleadas de buscadores y oportunistas, cada uno abriendo una herida más en la paz ya frágil. Abigail desmontó con la destreza de la costumbre, sacó el Winchester de su funda y apoyó el pulgar en el martillo. Los buitres, envalentonados con su presencia, brincaron cerca del niño, las cabezas calvas y los ojos brillosos clavados en su presa. Un gruñido ronco brotó del pecho de Abigail. Fuera soltó con voz áspera, moldeada por años de gritar al ganado y enfrentar el viento de la llanura. Disparó al aire. El estampido del rifle retumbó por toda la pradera. Las aves carroñeras alzaron vuelo con un batir torpe de alas y graznidos molestos, protestando por la interrupción de su festín. Abigail se acercó con cautela los ojos, recorriendo el terreno en busca de movimiento. ¿Dónde estaba su gente? Un niño Lakota. Solo era algo impensable, una pieza que no encajaba en un pueblo que protegía ferozmente a los suyos. El pequeño yacía inmóvil, el pecho apenas perceptible. Su piel color tierra oscura estaba seca y cuarteada, sus labios hinchados y partidos. Estaba gravemente deshidratado, si no muerto ya. Arrodillándose, Abigail apoyó sus dedos callosos en el cuello del chico buscando un pulso. Por un instante que se le hizo eterno, no sintió nada, hasta que un leve latido débil vibró contra su piel. Estaba vivo. Apenas. Un sentimiento extraño le encendió el pecho. Un instinto protector que creyó enterrado hacía mucho, junto con los recuerdos de una vida que había abandonado.
Con esfuerzo alzó al niño en brazos. Era demasiado ligero, un frágil manojo de huesos y tendones. La cabeza se le ladeaba, los ojos cerrados, el rostro una máscara de dolor silencioso. Al levantarlo algo se deslizó de su puño apretado. Una piedrita lisa y gris pulida por incontables caricias. Sin pensarlo, Abigail la guardó en el bolsillo. Lo único que importaba era ese cuerpecito débil que sostenía. Llevarlo hasta el rancho fue una prueba de resistencia. No podía arriesgarse a montar con él. El vaivén del caballo podía matarlo, así que caminó guiando a Jaspe con una mano y abrazando al niño con la otra. El sol la castigaba, el sudor le ardía en los ojos y dibujaba surcos en el polvo de su cara. A cada paso maldecía esa tierra inmensa y vacía, la misma que alguna vez buscó para hallar consuelo. Su rancho era sencillo. Una cabaña firme de troncos de álamo, un establo y una huerta pobre. Allí llevó al pequeño dentro de la penumbra fresca de la cabaña, un alivio frente al resplandor cegador del sol. Lo recostó en su propia cama, un catre sencillo con un colchón relleno de paja, y enseguida se puso manos a la obra con una destreza adquirida por años de vida dura. Sacó agua del pozo, sus movimientos rápidos pero firmes. Con un trapo suave limpió con cuidado el rostro del niño, borrando el polvo y la mugre acumulada. Humedeció sus labios gota tras gota, atenta a cualquier señal de que pudiera tragar. Durante un buen rato no pasó nada. Estaba a punto de perder la esperanza cuando su garganta se contrajo, apenas un movimiento diminuto, casi invisible. Estaba bebiendo. Un suspiro de alivio se le escapó, tan seco como las mismas llanuras. Durante varias horas Abigail no se apartó de él. Preparó un caldo flojo con un trozo de venado seco, logrando que unas cuantas cucharadas pasaran por su boca. Refrescó su frente ardiente con agua fría. Sus manos, acostumbradas a blandir el hacha o sujetar las riendas, se volvieron sorprendentemente tiernas sobre la piel delicada de aquel niño. Mientras lo atendía, se detuvo a observar sus facciones. Tenía pómulos marcados, mandíbula firme y unas pestañas negras espesas que descansaban sobre su piel tostada por el sol. Era un niño hermoso, y un dolor hondo le apretó el pecho al imaginar a la madre, que seguramente lo lloraba en silencio. Al caer la tarde, cuando las sombras se alargaban por el suelo de la cabaña, los ojos del muchacho se entreabrieron. Eran oscuros como obsidiana pulida, y por un momento vagaron sin enfoque, llenos de confusión. Luego se clavaron en Abigail y en ellos brotó un miedo puro y salvaje. Intentó apartarse con sus débiles brazos, temblando de esfuerzo. «Tranquilo, hijo», dijo Abigail con una voz más suave de lo que pensaba. «¿Estás seguro aquí?» El pequeño la miró, abrió la boca como si fuera a hablar. No salió sonido alguno. Apretó los labios con fuerza, la frustración y el pánico reflejados en su rostro. Lo intentó otra vez, todo su cuerpecito tensándose, pero de nuevo solo hubo silencio. A Abigail se le hundió el alma. El niño era mudo. No sabía si desde su nacimiento o por un trauma, pero su silencio era un abismo, un muro más alto que cualquier diferencia de lengua. ¿Cómo podría consolarlo? ¿Cómo conocer su historia? Entonces recordó la piedra gris y lisa que había hallado en su mano. La sacó del bolsillo y se la mostró. «¿Es tuya?», preguntó con dulzura. Los ojos del chico se agrandaron al verla. La arrebató de su mano, cerrando sus dedos pequeños con una posesión desesperada. La pegó contra su pecho. Sus ojos oscuros se quedaron en ella y el miedo fue cediendo poco a poco, hasta convertirse en una tímida curiosidad. Los días siguientes fueron una convivencia extraña y silenciosa. Abigail siguió con sus quehaceres, cuidando sus pocas reses, reparando cercas y cultivando un huerto pobre, siempre consciente de aquella presencia callada en su cabaña. El niño, al que empezó a llamar Tashunka, palabra lakota, que había aprendido de un comerciante y que significaba caballo, la seguía como una sombra. Sus ojos de obsidiana observaban cada gesto con intensidad inquietante. Se negaba a quedarse solo en la cabaña, con una terquedad silenciosa que a veces la exasperaba y otras la enternecía. Se sentaba en los escalones del pórtico mientras ella ordeñaba la vaca, apretando la piedra gris en sus manos. La acompañaba al arroyo cuando iba por agua. Sus pies descalzos no hacían ruido sobre la tierra polvorienta. Ella le hablaba, llenando el silencio con relatos de su vida, de la ciudad lejana que había dejado atrás, de las estrellas que cubrían el cielo nocturno.
Le confesaba su soledad, algo que jamás había contado a otro ser humano. El niño escuchaba. Inclinaba la cabeza a un lado, el rostro inexpresivo. No emitía sonido, pero a veces cuando ella recordaba a su familia perdida, veía en sus ojos oscuros un destello de comprensión, un eco de tristeza compartida. Una tarde, al acercarse una tormenta sobre las llanuras, un trueno repentino lo sobresaltó. Soltó un pequeño jadeo ahogado, el primer sonido que Abigail le oía hacer. Corrió hasta ella, los ojos muy abiertos de pavor, y se enterró en su falda gastada. Abigail se quedó rígida, sus manos vacilando en el aire. Hacía tanto que no abrazaba a nadie, tanto que no ofrecía consuelo. Lentamente, con cautela, le apoyó una mano en la cabeza, hundiendo los dedos en su cabello negro y suave. «Está bien, Tashunka», murmuró con la voz espesa por una emoción desconocida. «Solo es el cielo hablando». El niño no se apartó. Permaneció aferrado a ella mientras afuera la lluvia azotaba las paredes de la cabaña. A la luz temblorosa del farol, Abigail miró su pequeña cabeza, y en su pecho floreció un amor feroz y protector tan inesperado y poderoso como la tormenta misma. Sabía que esa paz frágil no duraría. Sabía que su gente lo buscaría, y que cuando llegaran no verían a una mujer que había salvado a un niño, sino a una intrusa blanca en su tierra. El pensamiento la llenó de un miedo helado ya conocido, pero al mismo tiempo entendió que no lo entregaría sin luchar. Ahora era parte de ella, un eco silencioso y hermoso de la vida que creyó perdida. El silencio en su cabaña ya no era vacío. Estaba colmado por la presencia del niño Lakota mudo, un silencio más profundo que cualquier grito. Y Abigail Kane, la mujer que había buscado refugio en el aislamiento, se descubrió más unida, más vulnerable y más viva que en muchos años. La calma había terminado. El verdadero drama estaba por comenzar. La llegada de los Lakota no fue la carga atronadora que Abigail siempre había temido. Fue una aparición silenciosa, casi espectral, como si hubieran surgido del mismo polvo de la pradera. Una mañana, cuando el sol pintaba el oriente en tonos de rosa y dorado, salió de su cabaña con un balde de leche en la mano y se quedó paralizada. Ahí estaban una fila de guerreros montados a caballo, sus siluetas recortadas contra el sol naciente. No se movían. Sus rostros eran severos, sus miradas clavadas en la cabaña. Al frente estaba un hombre cuya presencia imponía tanto como la misma tierra. Llevaba un espléndido penacho de plumas de águila, cada una testigo de su valentía y mando. Su rostro curtido y rígido era la máscara de la autoridad. Era un jefe. El corazón de Abigail golpeaba con fuerza en su pecho, un tambor frenético en el silencio repentino que ensordecía. Su primer instinto fue correr por la Winchester, a trincherarse dentro de la cabaña. Pero una pequeña mano se deslizó en la suya y al mirar abajo vio a Tashunka a su lado. El niño que había vivido en silencio y retraído ahora se erguía con firmeza. Sus hombros pequeños, rectos, sus ojos fijos en el hombre del penacho. Un destello de reconocimiento, de anhelo cruzó su rostro. Los ojos del jefe, agudos como los de un halcón, pasaron de Abigail al niño. Un músculo en su mandíbula se tensó, única señal del torbellino que llevaba dentro. Descendió de su caballo con pasos medidos y llenos de poder y caminó hacia ellos. Los demás guerreros permanecieron montados, su silencio solemne era una vigilancia pesada. Abigail apretó más fuerte la mano del niño. Se plantó firme, el mentón en alto, el miedo apretado como un nudo helado en su estómago. Ya había enfrentado ventiscas sequías y el filo del hambre. No se dejaría intimidar ahora. El jefe se detuvo a unos pasos frente a ellos. Su mirada recorrió a Abigail, su vestido gastado, sus manos endurecidas, su postura desafiante. Luego fijó los ojos en Tashunka, y una tristeza profunda suavizó sus rasgos severos. Un dolor lacerante quebró la dureza de su expresión. Habló con una voz grave y resonante que parecía salir de las entrañas mismas de la tierra. Las palabras eran en Lakota, lengua que ella no entendía, pero el sentido era evidente. Le hablaba a su hijo. Tashunka no respondió. Solo miró a su padre. Su carita mostraba un torbellino de sentimientos, alivio, miedo y un dolor callado. En la otra mano apretaba la piedra gris, los nudillos blancos. La mirada del jefe volvió a Abigail, sus ojos se entrecerraron. Habló de nuevo. Esta vez su tono fue duro, exigente. La estaba interrogando, acusándola. «No entiendo», dijo Abigail con voz firme pese al temblor en sus manos. Estaba solo.
Los buitres iban a... Se le quebró la frase incapaz de describir el horror que había encontrado. Uno de los guerreros joven, con un rostro marcado por emociones cruzadas, desmontó y dio un paso al frente. Con un inglés torpe cargado de sospecha habló. «Tú tomaste al niño». «Lo salvé», corrigió Abigail con voz firme. Estaba al borde de la muerte. Habría muerto si no lo encontraba. El jefe escuchaba el gesto inescrutable. Volvió a mirar a su hijo, la cara alzada y callada, y después otra vez a Abigail, en una mirada larga, que parecía atravesar hasta el fondo de su ser. Vio la rebeldía en sus ojos, pero también la sincera preocupación, la defensa feroz que sentía por el pequeño. Habló otra vez en Lakota con voz más suave. El joven guerrero tradujo: «Pregunta por qué ayudaste». La interrogante quedó suspendida en el aire simple, pero cargada con siglos de desconfianza y sangre derramada. ¿Por qué una mujer blanca, una intrusa, había socorrido a un niño? Lakota. Abigail miró a Tashunka, su pequeña mano todavía aferrada a la suya. Era un niño, dijo con sencillez. Su voz se espesó por una emoción que no pudo esconder. Estaba solo. Eso era lo único que importaba. Por un instante la coraza del jefe pareció quebrarse. Reconoció la verdad en sus palabras, la humanidad desnuda de sus actos. Algo que ni su propio pueblo había podido darle al niño. La historia desilvanada a través de las torpes traducciones del joven guerrero era una tragedia de malentendidos y confianza rota. El jefe, cuyo nombre era Onebli, que en su lengua significaba águila, había estado de cacería. Su esposa madre de Tashunka había enfermado con la fiebre que azotaba el campamento. Un hombre blanco, un traidor llamado Silas Croft, les ofreció un remedio, un líquido pestilente que juró curaría el mal. Pero aquel brebaje solo la empeoró. En un delirio ella salió del campamento llevándose a Tashunka. Cuando Onebli volvió, su mujer ya no estaba, y su hijo había desaparecido. Hallaron su cuerpo un día después junto al río Fantasma. Había sucumbido a la fiebre, su cuerpo destrozado por la medicina, que no era más que una mezcla mortal de alcohol crudo y láudano. Del niño no había rastro. Lo buscaron por días, la esperanza apagándose con cada amanecer. Mientras Onebli narraba, su voz se quebraba de dolor. La sangre de Abigail se heló. Silas Croft. Conocía ese nombre. Era un hombre desprestigiado que manejaba un puesto de trueque en los límites del territorio, conocido por su codicia y su absoluta falta de escrúpulos. Tenía fama de vender mezcal adulterado y mercancías rebajadas a cualquiera lo bastante ingenuo para negociar con él. Pensar que era responsable de la muerte de la madre de Tashunka llenó a Abigail de una furia fría y justa. La mirada de Onebli cayó sobre la piedra gris apretada en la mano de su hijo. Pronunció una sola palabra en Lakota con voz cargada de asombro y respeto. El joven guerrero tradujo: «Dice Wakun sagrado». Onebli explicó que la piedra era un Wakun Tonka, un objeto sagrado que pasaba de generación en generación en su familia. Se decía que guardaba el espíritu de los ancestros, ofreciendo guía y protección a quien lo llevara consigo. Tashunka jamás se había separado de ella. Que hubiera logrado conservarla durante su calvario era una señal, un presagio poderoso. El jefe entonces hizo algo que dejó a Abigail sin palabras. Extendió la mano y acarició con ternura la mejilla de su hijo. Sus dedos ásperos siguieron la curva del rostro del niño. Una lágrima solitaria abrió camino en la tierra reseca de su mejilla curtida. Luego miró a Abigail, sus ojos de halcón clavándose en los de ella. Habló con voz baja y solemne, y el joven guerrero tradujo incrédulo. Dice: «Has salvado el futuro de nuestro pueblo». Abigail lo miró aturdida. «¿Qué quiere decir?», balbuceó. Onebli volvió a hablar sin apartar la vista. «Dice el niño Tashunka no es solo su hijo, es el último de su linaje. Su madre fue la última de su familia. El niño lleva la sangre de jefes. Es el futuro de nuestra banda del río Fantasma». A Abigail la invadió un mareo. El peso de esas palabras era abrumador. No había salvado solo a un niño. Había rescatado un legado, un porvenir. «¿Pero por qué?», yo tartamudeó. «Soy una extraña». El guerrero tradujo con voz cargada de respeto. «Eres más que una extraña». Tú escuchaste su grito silencioso.
Tú lo viste cuando su propia gente no pudo hallarlo. Los espíritus te guiaron hacia él. Lo condujeron a ti. Oneble entonces pronunció una declaración que cambiaría para siempre el destino de Abigail. Anunció que ella, Abigail Kane, la mujer blanca que buscó refugio en el aislamiento, estaba ahora bajo la protección de los Lakota del Río Fantasma. Y declaró que sería la voz de su hijo su defensora, hasta que el niño recuperara la palabra. Creía que el trauma de la muerte de su madre, y su propia experiencia cercana a la muerte, le habían robado la voz, pero que un día volvería. Hasta entonces Abigail sería el puente entre él y el mundo. La nombró Ayayhuacán, la voz sagrada. El anuncio fue recibido con una mezcla de asombro y recelo por parte de los demás guerreros. Una forastera, una mujer blanca recibiendo una responsabilidad tan sagrada, era impensable. Pero la palabra del jefe era ley. Oneble, hombre de convicciones espirituales profundas, creía que los espíritus obraban de maneras misteriosas. Veía a Abigail no como amenaza, sino como instrumento de una fuerza mayor. Abigail se quedó sin habla. Ella había buscado aislamiento, una vida libre de complicaciones y lazos humanos. Ahora estaba en el centro de un drama mucho más hondo y trascendente de lo que jamás imaginó. Había salvado a un niño Lakota mudo de los buitres, un simple acto de compasión. Y con ello el jefe la había declarado la voz de su futuro. Mientras el sol ascendía más alto en el cielo, bañando con su luz implacable al trío improbable, el jefe solemne, el niño callado y la mujer desconcertada, comenzaba un nuevo capítulo lleno de incertidumbre. La sombra del halcón. El espíritu del águila se había extendido sobre el pequeño y apartado rancho de Abigail Kane. Y ella comprendió con certeza, tan aterradora como emocionante, que su vida nunca volvería a ser la misma. El silencio que había sido su refugio era ahora un mandato sagrado, una responsabilidad que pondría a prueba sus límites de valor, compasión y entendimiento del mundo. Creyó que lo sabía todo. Pero el viejo oeste tenía su manera de reescribir destinos, y el suyo estaba ahora ligado al de los Lakota del Río Fantasma. Las semanas que siguieron a la declaración de Oneble fueron de tensa adaptación, un delicado baile entre dos culturas que chocaban en la polvareda de su rancho. Los Lakota no se marcharon. Levantaron un pequeño campamento a respetuosa distancia de la cabaña. Sus tipis puntiagudos contrastaban con las líneas rectas de la casa de Abigail. Su presencia era constante y silenciosa, un recordatorio de las nuevas y extraordinarias circunstancias que regían su vida. Oneble era visitante frecuente. Su figura imponente aparecía al amanecer en la entrada, el rostro cubierto de una preocupación estoica. Observaba a su hijo una vigilia silenciosa, tan conmovedora como inquietante. Tashunka, por su parte, parecía vivir en un mundo propio, testigo callado de la nueva realidad que lo rodeaba. Permanecía junto a Abigail una pequeña sombra constante. Su mano buscaba la de ella, un apretón mudo, que confirmaba el lazo forjado en el fuego de aquel rescate. La responsabilidad de ser Ayayhuacán, la voz sagrada, pesaba sobre Abigail. ¿Cómo podía ser la voz de un niño que no hablaba? ¿Cómo tender un puente entre culturas y lenguas que la separaban de su gente? Ella era mujer de hechos, no de discursos. Sus manos conocían el lenguaje de la supervivencia, la dureza del mango de un hacha, el peso de un rifle, la textura de la tierra. Pero el idioma de la diplomacia y las profecías le resultaba ajeno. Sus intentos por comunicarse con Tashunka terminaban en una serie de frustraciones. Señalaba objetos y decía sus nombres en inglés, pero el niño solo la miraba con esos ojos oscuros imposibles de descifrar. Intentó enseñarle a escribir, pero no mostró interés en los extraños símbolos que ella trazaba sobre una pizarra. Parecía conforme en su mundo callado, un espacio que era prisión y refugio al mismo tiempo. Lo único que lograba atravesar ese muro de silencio era la piedra gris, el Huacán Tanca. Pasaba horas sosteniéndola su dedo pulgar, recorriendo la superficie lisa, sus labios moviéndose como si susurrara secretos a aquel objeto inanimado. Abigail lo observaba entre el asombro y una inquietud creciente. ¿Cuál era el secreto que guardaba esa piedra? ¿Qué verdad no dicha estaba enterrada en el corazón del niño silencioso? La revelación vino de una fuente inesperada, no de los guerreros estoicos, ni del jefe doliente, sino de una mujer Lakota. Su nombre era Huillaca, que significaba pluma.
Era una anciana cuyo rostro era un mapa de años duros y de luchas pasadas. Había observado a Abigail con mirada penetrante, primero con sospecha, después con un respeto ganado a regañadientes. Una tarde, mientras Abigail reparaba una cerca huillaca, se acercó con pasos lentos y medidos. No hablaba inglés, pero traía consigo una pequeña bolsa de gamuza suave. La abrió y vació el contenido en su palma arrugada, un conjunto de piedras pequeñas y pintadas cada una con un símbolo diferente. Señaló una con la imagen de un halcón y luego al cielo donde un ave solitaria volaba en círculos. Después mostró otra con una línea azul ondulada y luego apuntó al arroyo que cruzaba las tierras de Abigail. Una chispa de entendimiento prendió en la mente de Abigail. Aquellas piedras eran un lenguaje, un sistema de símbolos. Miró a Huillaca y durante los días siguientes la anciana se convirtió en su maestra. Apuntaba a objetos y luego a la piedra correspondiente, guiando con sus dedos nudosos la mano de Abigail hasta que aprendió a descifrar el código. Abigail aprendía rápido. Su mente, entrenada en lo práctico de la vida ruda, captaba con facilidad la lógica de aquel lenguaje simbólico. Aprendió el signo de tipi de caballo de fuego de agua, y también el símbolo de Huacán, un círculo con un punto en el centro. Representación del Gran Espíritu, el misterio sagrado de los Lakota. Con este nuevo saber, Abigail se acercó a Tashunka con renovada esperanza. Se sentaron en los escalones del porche, desplegando entre ambos las piedras pintadas. Ella señaló la piedra con el símbolo de caballo, y luego a Jasper que pastaba en el corral. Los ojos del niño brillaron con un destello de interés. Con cautela estiró la mano y tomó una piedra, la que mostraba a una mujer de cabellera larga. La sostuvo un instante, su pequeña mano temblando, y luego miró a Abigail. Sus ojos se llenaron de una tristeza profunda y desgarradora. Después, tomó otra piedra con la imagen de un río y la colocó junto a la de la mujer. La miró de nuevo. Su mensaje era claro: su madre, el río. A Abigail se le encogió el corazón. El niño había cargado en silencio con la historia de la muerte de su madre un peso insoportable. Las piedras le habían dado una forma de soltar ese dolor, de atravesar el muro de silencio que lo aprisionaba. Durante los días siguientes, con la ayuda de ese lenguaje, Tashunka comenzó a relatar su historia. Contó de la enfermedad, de los delirios de su madre y de la huida desesperada por el monte. Habló de su caída junto al río, de sus intentos inútiles por pedir ayuda. Recordó a los buitres el miedo y su lenta caída en la inconsciencia. Pero había otra parte de la historia, una que guardaba oculta un secreto más terrible que la muerte de su madre. Tomó una piedra con el símbolo de un hombre, un blanco. Luego otra con el símbolo de una serpiente. Colocó la serpiente junto al hombre. Su rostro pequeño se torció con una mezcla de miedo y rabia. A Abigail se le heló la sangre. La serpiente, símbolo de traición, de engaño. Entonces tomó la piedra con la mujer, su madre, y la puso al lado del hombre serpiente. Después colocó encima la piedra con el río. El sentido era escalofriantemente claro. El hombre blanco, Silas Croft, no solo le había dado una medicina falsa. Él estuvo allí. Estuvo junto al río. En la mente de Abigail comenzó a formarse una interpretación más oscura de los hechos. Silas Croft, conocido por su avaricia y crueldad, había seguido a la madre de Tashunka. La vio desplomarse, y en su codicia encontró una oportunidad. Entonces Tashunka levantó otra piedra, la de un collar, un hermoso adorno de turquesa y plata. La colocó al lado del hombre serpiente. Las piezas del rompecabezas encajaban. La madre de Tashunka era hija de un jefe, una mujer de rango. Habría llevado joyas como símbolo de su posición, un collar de turquesa y plata, tesoro valioso, para alguien como Silas Croft. La verdad oculta quedó revelada no con palabras, sino con el lenguaje mudo de las piedras. Silas Croft no había sido solo un vendedor de veneno. Era un asesino. Había encontrado a la madre de Tashunka, débil y delirante. Probablemente la despojó de sus pertenencias y la dejó morir junto al río. Y había visto al niño, el único testigo de su crimen. Por eso el mutismo de Tashunka. No era solo el dolor de perder a su madre, sino el terror de lo que había presenciado. Había visto el rostro del mal, y ese recuerdo le había robado la voz. Con aquel conocimiento terrible en sus manos,
Abigail entendió que debía actuar. Ella era Aye-Wakhan, la voz sagrada. Su deber era hablar con la verdad y buscar justicia para Tashunka y su madre. Se presentó ante Onble con las piedras pintadas firmemente apretadas en su mano. Con Wiyaka a su lado para traducir, colocó una a una las piedras, recreando la historia que Tashunka le había confiado en silencio. A medida que Onble observaba su rostro, se oscurecía como nubes de tormenta que se acumulan en el horizonte. El dolor en sus ojos se transformó en una ira justa y abrasadora. La acusación era explosiva. Señalar a un hombre blanco de asesinato era un acto peligroso, capaz de encender la frágil paz en un incendio de guerra abierta entre colonos y Lakota. Pero Abigail no retrocedió. La imagen del rostro aterrado de Tashunka, la memoria de su duelo mudo y desgarrador, alimentaban su resolución. Oneble, hombre de sabiduría y mesura, sabía que no podía dejarse arrastrar por la rabia. Necesitaba pruebas, algo más que el testimonio callado de un niño marcado por el trauma. Miró a Abigail con sus ojos de halcón escrutando su rostro, y lo que vio no fue a una justiciera temeraria, sino a una mujer de convicciones profundas dispuesta a arriesgarlo todo por la justicia. Tomó una decisión. Viajaría al cercano pueblo de Deadwood, aquel sitio caótico y sin ley poblado de buscadores de oro, tahúres y pistoleros. Iría a enfrentar la ley del hombre blanco, un concepto extraño y casi siempre hostil para los suyos. Y llevaría a Abigail con él. Ella sería su voz, su defensora en un mundo sordo al clamor de su gente. El viaje hacia Deadwood era arriesgado, una incursión al corazón de un territorio que les era hostil. Avanzaron bajo el amparo de la noche una pequeña comitiva decidida. Oneble, Abigail y unos cuantos guerreros de absoluta confianza. Tashunka quedó bajo el cuidado de Wiyaka con la sabiduría de la anciana y la protección de su propio pueblo como escudo frente a los peligros. Mientras cabalgaban por las llanuras bañadas de luna, Abigail sintió que un extraño destino se posaba sobre ella. Había buscado una vida de soledad libre de ataduras, pero el mundo la había encontrado. Había llegado en la forma de un niño silencioso y le había entregado un propósito, una voz. Ya no era solo Abigail Kane, la ranchera solitaria. Ahora era Aye-Wakhan, la voz sagrada. Y estaba a punto de proclamar una verdad que sacudiría los cimientos del viejo oeste. El drama ya no se reducía a un niño salvado. Era una lucha por la justicia, una búsqueda de verdad, y la historia de una mujer que había encontrado su voz en medio del silencio. El acto final estaba por empezar, y el escenario estaba listo para una confrontación que marcaría el destino de todos. El trayecto a Deadwood fue un descenso hacia un mundo extraño y hostil. Avanzaban bajo una luna en cuarto creciente, una procesión pequeña y sombría que se movía en un paisaje que parecía contener el aliento. Oneble y sus 5 guerreros de mayor confianza, con el rostro pintado para una batalla distinta, eran una presencia imponente. Su estoicismo era un escudo frente a la hostilidad palpable que emanaba de la tierra conforme se acercaban al dominio del hombre blanco. Para Oneble, cada milla era una concesión, una entrada en un territorio regido por leyes que solo habían traído dolor y traición a su pueblo. Aún así cabalgaba firme como las colinas negras que se erguían a la distancia, su fe depositada en la improbable figura de la mujer que lo acompañaba. Abigail sentía el peso de esa confianza en cada latido de su corazón. No era ajena al caos de pueblos como Deadwood, pero ahora llegaba como defensora de los Lakota. Lo veía con ojos nuevos. Las luces parpadeantes del asentamiento lejano no eran promesa de civilización, sino el reflejo de la avaricia y el prejuicio que habían llevado a la muerte de una madre y al silencio de un niño. Apretó las riendas de su yegua. Jasper sus nudillos blancos. Ella era su voz, la Aye-Wakhan. El título pesaba como corona, y cruza al mismo tiempo un honor sagrado y una carga insoportable. El silencio entre ella y Oneble no era vacío. Estaba lleno de entendimiento, no dicho un propósito compartido que superaba el abismo entre sus dos culturas. Cabalgaban hacia la guarida del león armados solo con la verdad. La calle principal, lodosa y desordenada, estaba aún más podrida de lo que Abigail recordaba. Era un pueblo dominado por la fiebre del oro, una llaga abierta en el corazón de la llanura. El bullicio era ensordecedor, el repiqueteo metálico de pianos en decenas de cantinas, las carcajadas de buscadores borrachos, el disparo lejano de un arma, el regateo constante de comerciantes.
Su llegada provocó un alboroto inmediato. Un jefe lakota con todo su atuendo flanqueado por sus guerreros era un espectáculo que detenía charlas y movimientos. Rostros se asomaron por puertas y ventanas de los salones, miradas cargadas de miedo, odio y una morbosa curiosidad. Los murmullos los siguieron como viento envenenado. Salvajes. Hostiles. ¿Qué hacen aquí? El veneno de esas palabras era una fuerza tangible que los envolvía. Abigail sintió hervir una furia helada dentro de ella. Alzó el mentón enfrentando las miradas hostiles con un desafío limpio y absoluto. No era solo una mujer a caballo. Era emisaria de justicia y no se dejaría doblegar. Encontraron la oficina del Marshal Seth Bullock, un edificio pequeño y sólido, que parecía una isla de orden en medio del caos. Bullock, hombre cuya presencia imponía tanto como el revólver Peacemaker que colgaba de su cinto, levantó la vista al entrar ellos. Sus ojos, acostumbrados a medir a los hombres en un instante, evaluaron la escena con frialdad. El jefe imponente, los guerreros estoicos, y la mujer de rostro endurecido que se plantaba frente a él. Escuchó el gesto impenetrable mientras Abigail exponía la historia. Habló con claridad y firmeza. Su voz no titubeó nunca al presentar los hechos tal como Tashunka los había revelado a través del lenguaje silencioso de las piedras. No suplicó ni adornó, simplemente dio testimonio. Cuando terminó, un silencio pesado cubrió la pequeña oficina. Bullock se recargó en su silla que crujió bajo su peso. Se acarició el bigote espeso, su mirada pasando de Abigail a Wombly y de regreso. «Esa es una acusación muy seria, señora», dijo con voz ronca y grave. «Silas Croft es un sabandija, lo admito. Vendería a su propia madre por unas monedas. Pero asesinato... eso es una cuesta difícil de escalar. El niño es el único testigo», afirmó Abigail. «Un muchacho indio mudo». Bullock replicó con tono pragmático. No cruel pero realista. Su testimonio, aunque pudiera darlo, no valdría ni un escupitajo de aserrín en un tribunal de Deadwood. Lo sabe bien. «Su madre está muerta», dijo Wombly, hablando por primera vez. Su inglés era tosco pero claro y poderoso. El Marshal, que hasta entonces se había enfocado en Abigail, dirigió toda su atención al jefe. «Mi hijo vio al hombre con corazón de serpiente. Él tomó su piedra del espíritu». «¿Su qué?», preguntó Bullock, confundido. Un collar, aclaró Abigail al ver la incomprensión del Marshal. Uno valioso de turquesa y plata. Los ojos de Bullock se entrecerraron. La codicia. Ese era un motivo que entendía bien. Era la sangre que corría por las venas de ese pueblo. Aún así no bastaba. No puedo arrestar a un hombre solo con la palabra de la historia de un niño, jefe, por mucho que quiera hacerlo. Necesito algo sólido. Algo que un jurado pueda ver y tocar. Miró a Abigail con una mirada larga e inquisitiva. «Le diré que haré preguntas. Pondré a Croft contra las cuerdas. Pero si no me trae algo más, mis manos estarán atadas». La búsqueda de esa prueba los condujo al origen del veneno, el puesto de trueque de Silas Croft. El lugar era una madriguera de suciedad y desesperanza, impregnada de tabaco, rancio licor barato y sueños rotos. Croft, un hombre regordete con el rostro siempre sudoroso y rojizo, reaccionó como se esperaba, con indignación fingida, cuando el Marshal comenzó a interrogarlo. «Es mentira». «Calumnias», farfulló Croft, sus ojos huidizos recorriendo la habitación. «Vendí un tónico herbal nada más. Fue un gesto de bondad. Y esto es lo que recibo por tratar de ayudar a esa gente. Lo muerden a uno, Marshal, como perros rabiosos». Mientras Bullock mantenía ocupado a Croft, Abigail recorrió el almacén con los sentidos alerta. Ya no era solo ranchera. Era cazadora y su presa era la verdad. El lugar estaba abarrotado de mercancías caras y mediocres, costales de harina, herramientas oxidadas, mantas de mala calidad y botellas de aguardiente. Su mirada examinaba estantes y clientes buscando un destello de turquesa y plata. Y entonces la vio. En un rincón, fingiendo interés en un retazo de tela, una mujer de cabello rojo encendido y rostro recargado de pintura brillaba con un aire marchito. En su cuello, descansando sobre el vestido barato, colgaba un collar que le robó el aliento a Abigail. Era una pieza de plata y turquesa intrincada y hermosa, una joya que no pertenecía a ese lugar sucio ni a aquella mujer abatida. Coincidía exactamente con la imagen que Tashunka había formado con las piedras.
Abigail se acercó con la calma felina de una depredadora. No miró el collar sino el rostro de la mujer. «Ese color le queda bien», dijo Abigail señalando el calicó. La mujer Clementine se sobresaltó. Observó a Abigail de arriba a abajo con un dejo profesional en sus ojos cansados. «¿Cree usted?» «Yo también lo pienso». «Claro», respondió Abigail con voz cálida. «Una mujer merece tener cosas bonitas, como ese collar. Es realmente precioso». La mano de Clementine voló a su garganta acariciando las piedras. Una sonrisa genuina, orgullosa atravesó su máscara pintada. «¿Verdad que sí? Fue un regalo de un caballero muy generoso. Debe pensar mucho en mí». Su voz bajó a un susurro cómplice. «Puede ser un verdadero encantador cuando quiere». Dijo que lo consiguió en un trueque con una india. Dijo que ya no lo necesitaba. La crueldad indiferente de esas palabras, la falta absoluta de empatía, recorrieron la espalda de Abigail como un escalofrío. Era la prueba definitiva. El juicio fue un espectáculo que sacudió a Deadwood. El tribunal se llenó un mar sofocante y dividido por líneas raciales. De un lado estaban los aliados de Croft y la mayoría prejuiciosa del pueblo, con rostros tensos y desafiantes. Del otro, un grupo reducido y más serio, unos cuantos vecinos solidarios, los ayudantes del Marshal y Wambly, con sus guerreros que permanecían erguidos con una serenidad regia e inquietante. La acusación dirigida por un joven abogado ambicioso expuso su caso. Clementine, nerviosa y fuera de lugar, testificó sobre el collar. Las negaciones de Croft sonaban huecas y desesperadas. Pero el núcleo del caso, el corazón emocional y moral, descansaba sobre Abigail. Cuando subió al estrado, un silencio cayó sobre la sala. Con Wiyaka a su lado como intérprete cultural y símbolo de su lazo con los Lakota, Abigail se arrodilló en el suelo. No habló al principio. Simplemente abrió una bolsa de gamuza y dejó que las piedras pintadas se desparramaran sobre las tablas ásperas del piso. Luego comenzó. «Esta es una historia», dijo su voz clara y firme alcanzando cada rincón de la sala. «No es mi historia. Pertenece a un niño que perdió su voz. Yo solo soy su guardiana». Una a una levantó las piedras. Mostró el símbolo de madre de hijo de enfermedad. Colocó la piedra del hombre serpiente Silas Croft y la del frasco de veneno que él llamaba medicina. Su narración fue hipnótica. No solo presentaba pruebas. Estaba tejiendo un tapiz de dolor y traición. Hizo que el jurado viera a la madre desesperada, al niño aterrado a la orilla desolada del río. Cuando finalmente puso el collar de turquesa junto a la piedra de Croft, y luego cubrió la de la madre con la del río, un jadeo colectivo recorrió la sala. Les había hecho sentirlo. El silencio del que hablaba ahora era una presencia viva dentro del tribunal. El abogado defensor intentó desacreditarla pintándola como una mujer solitaria, histérica y manipulada por salvajes. Pero la dignidad serena de Abigail era inquebrantable. Su lazo con los Lakota no era debilidad, era su fuente de fortaleza. El momento final, el que quedaría grabado en la memoria de todos, vino del testigo silencioso. Tashunka había sido llevado al tribunal sentado quieto junto a Wonnebly. Se había mantenido impasible durante todo el juicio, su rostro pequeño una máscara de trauma. Cuando Silas Croft bajaba del estrado, el sudor resbalando por su cara tras un duro interrogatorio, cruzó frente al lugar donde los Lakota estaban. Por un segundo fugaz su mirada se topó con la de Tashunka. En ese instante algo se quebró dentro del niño. Se puso de pie de un salto, su cuerpo temblando de una furia demasiado grande para su tamaño. Su mano se alzó señalando directamente a Croft. Su boca se abrió y de su garganta brotó un sonido. No un llanto, sino un rugido primitivo de dolor y rabia. Y entonces llegó la palabra, una sola palabra explosiva, que destrozó el silencio tenso del tribunal. Wana Tanka. La palabra Lakota para serpiente engañador espectral rasgó el aire. Era condena y exorcismo. Luego la siguió con la palabra en inglés, que había escuchado en sus pesadillas, la que había sellado su silencio. Snake. El impacto fue sísmico. Era una voz que venía desde la tumba, una verdad hecha sonido. Mujeres entre el público lloraban. El jurado comprendió al instante. La mentira había sido aniquilada por la fuerza pura y desgarradora de la voz recuperada de un niño,
Silas Croft se derrumbó perdiendo la poca compostura que le quedaba, reducido a un hombre tembloroso y patético. El veredicto de culpabilidad fue casi un trámite. Por una vez la justicia había prevalecido. Cuando se preparaban para dejar atrás aquel pueblo que casi los había devorado, Wonnebly se plantó frente a Abigail. El sol naciente bañaba de oro la escena. El rencor de Deadwood parecía un recuerdo lejano. Él sostuvo un vestido de gamuza bellamente adornado. «La voz sagrada debe vestirse con honor», dijo su voz espesa de una emoción que iba más allá de la gratitud. «No solo devolviste la voz a mi hijo, nos devolviste a nosotros como pueblo una parte de lo que habíamos perdido. Lograste que escucharan». El regreso al rancho fue distinto. La tierra ya no se sentía vacía. Era hogar. El silencio no era de soledad, sino de paz. Abigail miró a Tashunka cabalgando junto a su padre. Su rostro pequeño apuntaba al futuro su mano aferrando la piedra sagrada. Ella había entrado en la oscuridad y enfrentado a la serpiente. Y en el eco de una sola palabra pronunciada, había encontrado no solo justicia, sino redención la suya, y la de un pueblo que ahora la reclamaba como parte de sí. El rancho solitario ya no existía. En su lugar estaba Ayehuacán, una mujer cuya voz formaría parte para siempre del canto de las llanuras. La historia de Abigail Kane y del niño mudo era más que un relato del viejo oeste. Era un testimonio del poder extraordinario de un acto de compasión y valentía. Un recordatorio de que incluso en los entornos más hostiles se puede tender un puente de entendimiento. Que una voz de justicia puede alzarse y forjar un futuro de esperanza. Ese legado no quedó escrito en piedra sino en los corazones de dos culturas transformadas por un lazo inesperado. Si esta historia de valor, resistencia y lucha por la justicia te conmovió, considera darle un me gusta al video para ayudarnos a compartirlo con más personas. No olvides enviarlo a tus amigos y familiares que disfrutan de relatos reales que inspiran y tocan el alma. Y lo más importante, suscríbete a nuestro canal para más historias increíbles de los anales de la historia. Activa la campanita de notificaciones para que no te pierdas nuestro próximo viaje al pasado. Gracias por escucharnos.